Reciba un cordial saludo de quienes conformamos este equipo, que somos Jessica Caiza, Ana Valencia y Cecilia Cuenco. Bueno, nosotros vamos a tratar sobre la introducción a la química orgánica, alcanos, alquenos, alquinos y compuestos cíclicos. Una pequeña introducción a la química orgánica, enfocándonos en alcanos, alquenos, alquinos y compuestos cíclicos. La química orgánica es muy importante en veterinaria, ya que en muchos procesos ayudan a los animales como en el metabolismo, la formación de tejidos y dependen de esto de los compuestos orgánicos. Además, sustancias como los lípidos, medicamentos y algunos desinfectantes están formados por este tipo de compuestos. Por eso, comprender su estructura y clasificación nos ayuda a entender mejor su función en la salud animal. Para comenzar, vamos a clasificar a los compuestos orgánicos. Alcanos y cicloalcanos. Bueno, los alcanos son compuestos orgánicos formados únicamente por carbono e hidrógeno que presentan solo enlaces simples entre los átomos de carbono. Por esta razón se consideran compuestos saturados, ya que tienen la máxima cantidad de hidrógenos posible. Un ejemplo es el metano, y lo podemos observar aquí. Podemos observar la molécula del metano como un kit molecular que hemos realizado en clase, su fórmula condensada y su fórmula molecular. Y a su vez igual al etano, su dibujo o su forma molecular. Bueno, los ciclos alcanos son un tipo de alcano, pero a diferencia de que sus átomos de carbono forman un anillo o un ciclo, como podemos observar. Al igual que los alcanos solo presentan enlaces simples, por lo que también son compuestos saturados, como tenemos aquí en el ejemplo el ciclopropano. Y a su vez su molécula del ciclopropano realizada en casa. El ciclohexano, realizamos la molécula del ciclohexano en clases y podemos aquí observar. Alquenos y cicloalquenos. Los alquenos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógenos que se caracterizan por tener al menos un enlace doble entre átomos de carbono. Debido a este enlace, se consideran compuestos insaturados. Los alquenos presentan un doble enlace de carbón, lo que da propiedades diferentes a los alcanos. Además, suelen ser más radioactivos debido a la presencia de este doble enlace. Como podemos observar en esta imagen, tenemos a la molécula del eteno con su doble enlace. Bueno, aquí le representan esta unión que es de color celeste, gris, y podemos observar su doble enlace, igual su fórmula condensada y su fórmula molecular. Y los ciclos alcanos son compuestos orgánicos en los que los átomos de carbono forman un anillo y presentan al menos un enlace doble. Debido a este doble enlace se consideran compuestos insaturados. Como ejemplo tenemos en la pantalla el ciclohexeno, cuya fórmula molecular es C6H10. Bueno, este compuesto tiene un anillo de 6 carbonos con un doble enlace, por lo que es cíclico e insaturado. Alquinos y cicloalquinos. Los alquinos son compuestos formados por carbono e hidrógenos que se caracterizan por tener al menos un triple enlace entre los átomos de carbono. Debido a este triple enlace, se consideran compuestos insaturados. Un ejemplo es el etino, con fórmula molecular C2H2 y fórmula condensada, como lo podemos observar aquí. Igual tenemos el átomo del etino realizado en clase. Y el propino, que tiene igual un enlace triple, es insaturado y de cadena abierta. Aquí lo podemos observar. Bueno, en resumen, la diferencia principal es el tipo de enlaces simples en alcanos, doble en alquenos y triple en alquinos. Además, el tipo de enlace influye directamente en la geometría molecular. En el caso del etano, la geometría es tetraédrica en la primera imagen, lo que significa que los átomos están distribuidos en forma tridimensional. El eteno presenta una geometría trigonal plana, podemos observar en la segunda imagen, donde los átomos se encuentran en un mismo plano. Y el alquino, la última imagen, el etino, tiene una geometría lineal formando una línea recta. Esto ocurre porque a medida que aumenta el número de enlaces entre los carbonos, cambia la distribución de los electrones y cambia la distribución de los electrones y la forma de la molécula. Hola a todos, en este video vamos a explicar una pequeña comparación experimental entre distintos tipos de aceites, enfocándonos en sus propiedades físicas y su comportamiento al mezclarse con agua. Este experimento es sencillo, seguro y nos permite comprender mejor algunas características de los compuestos orgánicos. Primero, se prepararon 3 recipientes que fueron rotulados como muestra A, muestra B y muestra C. Cada uno contenía un tipo diferente de aceite. La muestra A correspondiente a aceite mineral, la muestra B a aceite vegetal y la muestra C a aceite de coco o manteca líquida. Una vez colocadas las muestras en sus recipientes se procedía a observar sus propiedades físicas a temperatura ambiente.
En esta etapa se analizaron aspectos como el color, la viscosidad, la fluidez y el aspecto general. Por ejemplo, el aceite mineral suele ser transparente o ligeramente amarillento y presenta una viscosidad relativamente baja, lo que significa que fluye con facilidad. El aceite vegetal, dependiendo del tipo, puede tener un color amarillento más intenso y una textura algo más espesa. Mientras tanto, el aceite de coco líquido generalmente es claro o ligeramente blanquecino y puede presentar una viscosidad diferente según la temperatura. Después de esta observación inicial, se realizó una segunda prueba. Esto era para analizar la interacción con el agua. Para esto, en un tubo de ensayo limpio, se agregaron 5 mililitros de agua y 1 mililitro de cada muestra de aceite. Luego se agitó la mezcla y se dejó reposar durante unos minutos. El resultado observado fue que los aceites no se mezclaron con el agua. En todos los casos se formaron dos fases separadas. El agua quedó en la parte inferior y el aceite se mantuvo en la parte superior. Esto ocurre por dos razones principales. La primera es la diferencia de densidad. El agua es más densa que la mayoría de los aceites, por lo que pertenece en el fondo del recipiente. La segunda razón está relacionada con la polaridad de las moléculas. El agua es una sustancia polar, mientras que los aceites están formados principalmente por moléculas no polares, como hidrocarburos o cadenas de ácidos grasos. Debido a esta diferencia, no pueden mezclarse fácilmente. Este principio se resume en la idea de lo que lo polar se mezcla con lo polar y no lo polar con lo no polar. En conclusión, este experimento permite observar de manera sencilla cómo las propiedades físicas y la estructura molecular de estos compuestos orgánicos influyen en su comportamiento, especialmente en su capacidad o incapacidad de mezclarse con el agua. Gracias por escuchar esta parte del episodio. Esperamos que con esta explicación haya ayudado a comprender mejor las propiedades de los aceites y su relación con la química orgánica. La química orgánica es la ciencia que estudia los compuestos que contienen carbono. Los hidrocarburos se clasifican según el tipo de enlaces entre los átomos de carbono. Primero, los alcanos. Son compuestos saturados porque tienen solo enlaces simples entre carbono y carbono. Su fórmula general es SnH2n más 2 y son poco reactivos. Segundo, los alquenos. Tienen al menos un doble enlace entre carbonos. Su fórmula general es SnH2n. Son más reactivos que los alcanos. Tercero, los alquinos. Tienen al menos un triple enlace entre carbonos. Su fórmula es SnH2n menos 2. Son los más reactivos de los tres. En lo que respecta al análisis, la principal diferencia es el tipo de enlace. Los enlaces simples hacen que los alcanos sean más estables, mientras que los dobles y triples enlaces aumentan la reactividad. Los compuestos cíclicos tienen estructuras cerradas que afectan a su estabilidad. Los hidrocarburos como alcanos, alquenos y alquinos se diferencian por el tipo de enlace entre carbono y carbono, que determina su estabilidad y reactividad. Esta base es fundamental para comprender compuestos orgánicos más complejos presentes en los seres vivos. En la práctica con aceite vegetal, vaselina líquida y aceite de coco, se evidenciaron propiedades como la insolubilidad en agua y la naturaleza lipídica. Esto permite relacionarlos con sustancias biológicas como las grasas y lípidos presentes en los animales. El estudio de estos compuestos es clave en medicina veterinaria, ya que los lípidos forman parte de la nutrición animal, la energía metabólica y la estructura celular. Además, sustancias derivadas de hidrocarburos se utilizan en lo que son medicamentos, ungüentos y productos veterinarios, lo que hace esencial comprender sus propiedades para su correcta aplicación.